Bueno, mi nombre es Anton Ariel Cisneros Rodríguez, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Los he reunido para darles una breve charla sobre la diabetes mellitus tipo 2, específicamente de la prevención. Ahora sí, vamos a empezar primero con la introducción. Bueno, para tener una breve introducción sobre la enfermedad de la cual vamos a hablar, hay que recordar que la diabetes en general va a ser un conjunto de enfermedades que van a estar caracterizadas por alteraciones metabólicas que lo que confieren es que el paciente va a estar expuesto a una hiperglicemia persistente. ¿Qué es hiperglicemia? Hiperglicemia, para las personas que no me entienden, va a ser los niveles altos de sangre en azúcar. Esto va a ser usualmente una alteración que va a estar compuesto de dos componentes. Una resistencia a la insulina va a ser una hormona que va a servir para meter glucosa, este azúcar, a los tejidos, a los músculos, para dar energía, y también como un déficit de esta misma hormona, esos dos componentes, la resistencia a la insulina y el déficit de la insulina. Recordando que no es ninguna trabaja independientemente, ningún componente va a causar la diabetes como tal, sino que en conjunto dan esta enfermedad. Es importante también saber que va a haber un predominio de un déficit en la tipo 1 y un predominio de la resistencia en la tipo 2. Nosotros en esta charla solo nos vamos a enfocar en la tipo 2. La tipo 1 es de tipo congénita o genética, entonces ahora por el momento no nos interesa, pero también hay que tener en cuenta que no son excluyentes la una de la otra. En cuanto a su definición específica, la diabetes mellitus tipo 2 va a ser la diabetes donde hay una pérdida progresiva del adecuado funcionamiento de las células beta. En el páncreas es un órgano que nosotros tenemos que nos ayuda de muchas formas, con una infinidad de funciones, pero la más importante va a ser secretando la insulina, que se guarda en las células beta, es un tipo de célula de este órgano. Bueno, y en la diabetes tipo 2 va a estar inicialmente marcado por una resistencia a esta insulina y posteriormente a un déficit de esta hormona, ya no va a producir esa hormona. Esto provoca múltiples mecanismos fisiopatológicos, principalmente relacionados con un riesgo cardiovascular. Más adelante vamos a hablar sobre eso. En términos de una fisiopatología, o sea, del recorrido que hace la enfermedad, en la diabetes mellitus tipo 2 se da en 3 etapas. Tiene 3 formas, 3 partes. Una inicial, una media y una final. En la inicial tenemos una resistencia a la insulina que sería como la prediabetes, o sea, lo que viene antes de la enfermedad en verdad. Se da un hiperinsulinismo normoglicémico. ¿Qué significan estas palabras? Hiperinsulinismo, que hay mucha insulina, normoglicémico, con un azúcar normal. Entonces se dan las primeras alteraciones fisiopatológicas que intentan elevar la glicemia, o sea, el azúcar en sangre sube, pero el cuerpo lo compensa elevando la insulina. De este modo se logra tener un azúcar normal en los niveles de sangre. Luego pasamos a la segunda etapa, que es el estadio medio, donde se hace un diagnóstico de la diabetes. Aquí normalmente las personas ya van al médico y se les hace un diagnóstico de diabetes, le dicen, tienes diabetes, entonces ya están en estadio 2. Significa que ya hay un hiperinsulinismo hiperglicémico, insulina alta y ahora el azúcar ya está alto. Esto sucede porque a pesar de estar produciendo más insulina para compensar esta elevación de la glicemia, ya no va a ser suficiente. Entonces la efectividad baja y el paciente ya no puede tener niveles normales de azúcar. Y finalmente la última etapa va a ser el estadio final, que es donde terminan todos los diabéticos tipo 2 que no están controlados, donde se da un hipoinsulinismo hiperglicémico. ¿Qué quiere decir eso? Esto, déficit de la hormona de la insulina muy baja, y un hiperglicémico, que significa azúcar súper alto. Entonces aquí los niveles en azúcar van a ser muy altos, y aquí el diabético ya tiene diferentes enfermedades, comorbilidades y mucho riesgo en todos los sentidos. Muchas enfermedades lo van a atacar de diferentes formas y obviamente va a haber resistencia de esta hormona de la insulina. Ahora sí, cambiando un poco de tema, vamos a hablar sobre la clasificación. Va a existir una amplia clasificación de la diabetes en general, de diferentes tipos, pero nosotros solo vamos a hablar de 2. La prediabetes, que es lo que viene antes de la enfermedad, y la diabetes tipo 2. Vamos a entender entonces como prediabetes a un paciente que tenga cualquiera de los criterios que les voy a mostrar. Puede ser una glicemia en ayunas que está entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro. Estas son medidas que se hacen en laboratorio principalmente. También existe una prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa que se da en unos sobres preparados. El paciente se toma eso y posteriormente se toma la prueba. Tiene que tener niveles entre 140 a 199 después de las 2 horas de la ingesta de esos sobres de glucosa.
o también una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4%. Todo esto se hace en laboratorio. Entonces, el paciente que quiere saber si tiene prediabetes va a un laboratorio, se hace esas 3 pruebas y ahí le salen los valores, si está normal o está prediabético. Es importante reconocer que este diagnóstico va a ser uno de los factores más importantes para progresar como tal a la diabetes y por ende va a ser un signo de alarma que hay que intervenir, ya que si no, un paciente con prediabetes puede avanzar a la enfermedad. Se establece también un diagnóstico de diabetes cuando tenemos algunos de los siguientes criterios: una glicemia en ayunas igual o superior a 126, una tolerancia oral a la glucosa, que puede ser, bueno, debe ser mayor a lo que va a ser 200 miligramos por decilitro, pero es importante saber que un paciente no puede venir almorzando, comiendo o ingiriendo cualquier alimento y decir que ya va a ser la prueba de tolerancia a la glucosa, porque siempre está estandarizado que, como ya lo dije anteriormente, se dan unos sobres en donde el paciente debe ir sin comer, se toma eso, espera 2 horas y la prueba se realiza. Luego la hemoglobina glicosilada para saber si tiene diabetes es superior a 6.5 y bueno, la prueba gold estándar sería la de la tolerancia a la glucosa, pero también es importante saber que un paciente, para poder realizar esta prueba, tiene que comer 150 gramos al día durante los 3 días previos a la prueba. Debe tener una adecuada dieta, ¿ya? Entonces, confirmamos diabetes con 2 de estos resultados alterados y en el caso de solamente tener uno de los 3, se vuelve a repetir la misma prueba para confirmar el diagnóstico. Últimamente, en los últimos años, la hemoglobina glicosilada ha estado en un debate en si se debería utilizar como método diagnóstico o no, ya que múltiples estudios han demostrado que su sensibilidad es insuficiente porque pierde hasta el 30% de pacientes diagnosticados con una diabetes falsa negativa. Entonces, ahí se pierden los pacientes y van por la vida pensando que no tienen diabetes, pero sí la tienen. Ya. Ahora, cambiando de tema, vamos a hablar sobre las consecuencias de un mal control en la diabetes. La diabetes es una enfermedad, es la enfermedad que te alza el azúcar, pero eso conlleva muchas complicaciones. Crónicamente hablamos de una retinopatía, que quiere ser enfermedad de los ojos, neuropatía, enfermedad de los nervios, nefropatía, enfermedad de los riñones, o enfermedad cardiovascular que provoca infartos, o el pie diabético que provoca que estadios avanzados de diabetes, la persona tenga que ser amputada, normalmente de los miembros inferiores de los pies. Antes de seguir continuando, algo muy básico tengo que explicarles. Cada vez que el corazón late, nuestros órganos reciben oxígeno y nutrientes que fluye a través de la sangre por las arterias y esto nos va a dar una salud adecuada de nuestros órganos. Pero en el cuerpo humano todo se equilibra. Entonces, si existe altas concentraciones de glucosa como la diabetes, esto va a dañar los vasos sanguíneos grandes y pequeños y va a deteriorar los tejidos. Entonces, estos vasos sanguíneos se vuelven defectuosos y empiezan a causar complicaciones en nuestro cuerpo, como una presión arterial elevada, el lentecimiento en la reparación de las heridas, una reducción del oxígeno y los nutrientes que llegan a estos órganos, y también va a ocasionar complicaciones, como ya los dije, las anteriores, que ya vamos a ver a detalle cada uno. La primera de ellas va a ser la retinopatía diabética, que es una complicación crónica que disminuye la agudeza visual y puede causar ceguera, puede causar también que la persona vea sombras donde no las hay. Todo esto es ocasionado ya que la retina va a ser una membrana de nuestros ojos, va a estar internamente, que recibe la visión de los rayos de luz. Esto lo transfiere al cerebro para permitir crear imágenes claras, pero en la retinopatía diabética los vasos sanguíneos van a estar dañados, entonces esta capacidad se pierde por completo. Inicialmente, un diabético tipo 1 debe visitar al oftalmólogo cada 5 años después de haber sido diagnosticado. Eso en el caso del tipo 1, pero nosotros nos enfocamos en el tipo 2, que no sabe cuándo diagnosticarse, no sabe cuándo tiene la enfermedad. Entonces, apenas esté diagnosticado, debe ir al oftalmólogo para saber si ya tiene alguna retinopatía. Y posterior a eso, debe repetir la misma visita cada 1 o 2 años, según lo indique el especialista. Después tenemos a la nefropatía diabética, que es cuando los riñones empiezan a dejar pasar proteínas a la orina, que da una condición conocida como proteinuria. Significa que en la orina se van proteínas. Esta condición es patológica, es mala, es propia de la enfermedad renal, que puede llevar a una falla renal y a una posible diálisis. Ya la diálisis ya sabemos lo que es cuando una persona ya tiene que ser intervenida porque los riñones ya no limpian sangre, no filtran sangre. Entonces, esta es una complicación muy importante.
su enfermedad, esta enfermedad, la nefropatía diabética, provoca pérdida de peso, hinchazón de los tobillos, hinchazón en los ojos, picazón de la piel, calambres, cansancio. Y también, lo más importante, la persona va a tener muchas ganas de orinar. Normalmente en la noche se levanta 4, 5, 6 veces para ir a orinar. Aunque también no puede presentar síntomas, y eso es lo más peligroso. No hay síntomas, la persona piensa que está sana, pero sí tiene esta enfermedad. Esto se tiene que controlar midiendo los niveles de lo que va a ser creatinina y de proteína en la orina, esto en forma periódica, ¿no? Para así poder saber cómo está la salud de los riñones. Cambiando de enfermedad, la neuropatía diabética va a afectar a los nervios, se presenta de 4 tipos, puede causar dificultad para percibir el dolor, temperatura, sensación de mareo, dolor o quemazón en las extremidades, úlceras, también causa mayor número de infecciones en los pies. Es muy importante saber que en el paciente diabético no se puede ir descalzo, obviamente tiene que haber un calzado adecuado para cada paciente diabético, ya que deben evitar las lesiones, laceraciones, quemazones, úlceras, todo lo que tenga que ver con presión elevada en el pie es muy malo. También puede presentarse cambios en el hábito intestinal, diarrea, estreñimiento, perder la capacidad de percibir síntomas de hipoglicemia, o sea, ya no sabe si está taquicárdico, no sabe si le duele la cabeza, se siente bien, pero en verdad está mal, ¿ya? Eso conlleva la neuropatía diabética. Causa sudoración, temblor, mareo y alteración del estado mental. Ahora hablando del riesgo cardiovascular, del riesgo de las arterias que se tapan, una persona que tiene una diabetes mal controlada hace que su colesterol se acumule en las arterias. Esto va a obstruir el flujo sanguíneo de sangre, la sangre ya no sigue a los tejidos. Como no sigue a los tejidos, la carne, propiamente, hablando en un término para que me entiendan, la carne se vuelve negra, ¿ya? Y eso hay que amputar, eso se corta y se pierde para siempre. Por eso es muy importante tener un control de la diabetes para evitar que este colesterol se tape las arterias. Bueno, concluir esta diapositiva, este tema específico diciendo que una diabetes mal controlada tiene el doble de riesgo de presentar un infarto o accidente cerebrovascular que una persona sin diabetes. Y también, por eso es muy importante tener siempre un glucómetro con estas personas. Ahora, pasando a otro tema, voy a hablar acerca de la prevención, especialmente enfocada a los pacientes con prediabetes. Va a haber diferentes criterios de prevención, va a tener que instaurarse unas medidas que se tienen que seguir. Reducir el 7% del peso corporal de una persona con diabetes. Normalmente los diabéticos al principio van a ser personas muy obesas, con demasiado sobrepeso, entonces reducir el peso corporal es una buena alternativa. Promover 150 minutos de actividad física, donde máximo sean 75 de fuerza. Los ejercicios que van a ser rutinas de ejercicio donde haces 15 minutos en la mañana, 15 en la noche, de lunes a viernes, y vas a estar totalmente sano. Tienes que hacer ejercicio aeróbico, estimular las fibras musculares, mucha fuerza con pesas, eso va a ser muy bueno. Y deben dividirse en intervalos, siempre en sesiones. No puede ser que un paciente vaya, digamos, el sábado, solo el sábado, al gimnasio, se mate haciendo 2 horas de ejercicio y después diga que está sano. No está sano porque tiene que ser siempre dividido. Como ya lo dije, 15 en la mañana, 15 en la noche, 5 días a la semana, eso está perfecto. Todo este mecanismo ayuda porque la actividad física previene que la diabetes avance, ya que genera una sensibilidad periférica a la insulina, la hormona que mete energía al cuerpo, va a ser más efectivo, es como que estimula, ¿ya? Es estimulador. También la nutrición va a tomar un papel importante, ya que debe ser específica, como puede ser mediterránea, que se basa en granos, frutos secos, carne de pescado, carne de pollo, carne rojas un poco, creo, y también la DASH, que va a ser vegetariana, o también para pacientes veganos ha habido evidencia de que una dieta completamente a base de plantas o vegetales puede llegar a ser útil, que hasta el momento no había hablado de ningún medicamento, pero que en el manejo farmacológico el medicamento más avalado para la prevención y la diabetes va a ser la metformina, ya que va a ser un estimulante de la secreción de la insulina. Va a dar mayor efectividad a esta hormona, por lo que va a permitir que la glucosa baje mayormente. Va a estar avalado por la ADA va a ser la American Diabetes Association, perdón por mi inglés, pero son acrónimo que quiere decir ADA, la Sociedad América de Diabetes. Estos pacientes van a estar mayormente controlados con metformina. Se tiene diferentes criterios para este medicamento, 3 de los más importantes, que la persona que tiene que tomar esto tiene que tener entre 25 y 60 años,
un índice de masa corporal mayor a 35, que es el índice de masa corporal, va a ser una medida en la cual se saca con el peso y la talla al cuadrado, o sea, dividido para 2, esto el resultado al cuadrado. Si tienes más de 35 o 35, puedes ser candidato a tomar metformina. Y también en las mujeres que han tenido una diabetes gestacional, o sea que pueden estar en periodo de embarazo o después de haber tenido al niño, siguen con una glucosa alta, también pueden ser candidatas a tomar metformina. Estos pacientes se van a beneficiar bastante de su uso, ya que cuando no responden a la actividad física y a la nutrición, siempre este es el siguiente paso de elección. Hay que recordar que la prediabetes no solo se asocia con el riesgo de diabetes, sino también con todo lo que conlleva, cardiovascular, renal, neuropático. Entonces es muy importante prevenir todo eso y sobre todo la muerte súbita, que prácticamente es un infarto que puede dar a cualquier persona que tiene un colesterol, una glucosa muy alta. En cuanto al segunda gráfica de la derecha, que está en la parte superior de la derecha, ahí hay una gráfica donde se ve estilo de vida, metformina y placebo. El mejor de esos tres va a ser siempre el estilo de vida, va a ser la estrategia más efectiva para prevenir que la prediabetes progrese a diabetes, ya que tiene un NNT de 14, la metformina tiene un NNT de 14 y el estilo de vida un NNT de 7. Ahora me van a decir, ¿qué es el NNT? Quiere decir el número necesario para tratar. ¿Qué quiere decir esto? El número de pacientes que necesita intervenir para prevenir un desenlace. Y para explicarlo mejor, quiere decir que, digamos, que por cada 7 pacientes que me hacen un cambio en estilo de vida, 1 no progresa a diabetes. Mientras que por cada 14 pacientes que le pongo la metformina, o sea, que le mando a tomar metformina, solo 1 no me progresa a diabetes. Concluimos que el estilo de vida es doblemente más efectivo que el fármaco metformina. Bueno, y pasando al último tema, que ya prácticamente es lo último en revisar sobre esta guía de la diabetes, porque en esto está basado en las diapositivas, cada vez se hace más énfasis en el ADA sobre la importancia de la inclusión del paciente y no solo la importancia de la inclusión del paciente en términos de decir, de preguntarle al paciente qué quiere usted hacer, cuánto peso quiere perder, no solo los deseos del paciente, sino en tener una verdadera educación con el diabético y el prediabético. Hablamos sobre las estrategias del DESMES, DSMES, literalmente en inglés significa Sales Management Education to Promote Skills, que traducido sería la educación para que el paciente automatice su diabetes. Un paciente diabético va a ser una persona muy disciplinada que tiene que saber cuánto fármaco tomar, cuánta insulina tener, cuándo comer, cuánto no comer, y entonces de todo esto se habla en estas estrategias. También abarca algo de tecnología de la diabetes tipo 1, la farmacología que hay, pero en el caso nuestro de la diabetes tipo 2, vamos a hablar más en cuanto a los pacientes diabéticos que están insulinizados, o sea, los que están en estadio final prácticamente. Aquí se tiene que tomar decisiones específicas de acuerdo al nivel de glicemia de cada persona, el tratamiento terapéutico del individualizado. No puedes decir que un paciente diabético que está con sobrepeso y tiene 35 IMC, o sea, tienes 2 personas con las mismas características, no le puedes dar el mismo tratamiento porque uno puede tener otra enfermedad, puede haber progresado más rápido, su nivel de insulina puede ser mayor o menor, o el de glucosa puede variar, entonces tiene que ser individualizado. También hay que individualizar la meta terapéutica, bajar la hemoglobina glicosilada siempre va a ser la meta terapéutica de cualquier profesional de la salud que esté viendo a un paciente diabético, bajarlo menor a 7 a lo mejor o menor a 8 si es que ya es muy grave. El impacto que queremos tener en el peso, el paciente también debe sentirse bien con su propio cuerpo, consigo mismo, porque a veces incluso la depresión puede ser causa de diabetes. Una persona que está comiendo bastante, come en la noche, come en el día, come en la tarde, engorda y a lo mejor no es ni siquiera que tenga hambre, sino que la propia autopercepción del cuerpo que tiene hace que eso le provoque una glucosa alta. Entonces ahí encontrar siempre la clave del problema. Valorar también nuevas estrategias terapéuticas cuando ya lo anteriormente no ha funcionado. Ahí se ve otro manejo farmacológico, ¿no? Ahí con otros fármacos, como dije, la metformina va a ser el principal y el fármaco de elección que al principio se da, pero que después puede combinarse con otros. Y que bueno, en estadios avanzados la insulina, pero eso ni al caso ahora. Hay que tomar en cuenta que la diabetes no es solo el manejo de una glicemia normal,
sino que debemos siempre cuidar los factores cardiovasculares, también la percepción psicológica, el manejo renal, neuropático y de las complicaciones crónicas que hablé anteriormente. Entonces, tiene que ser un manejo multidisciplinario. Una persona diabética no solo puede ver al endocrinólogo o al diabético, o al diabetólogo, perdón, sino que tiene que estar viendo a diferentes profesionales de la salud, al nefrólogo, al cardiólogo, para saber cómo va su corazón, cómo van sus riñones. Entonces es muy importante siempre estar hablando con los demás profesionales para saber cómo va el paciente. Y bueno, para concluir, una conclusión, un mensaje que quisiera dejar es que si se dieron cuenta, es muy fácil prevenir la diabetes, solamente hay que cuidarse en la alimentación, ejercicio físico de preferencia todos los días, no es ni siquiera tanto, 30 minutos, 15 de la mañana, 15 de la noche y está perfecto. Y en caso de ya tener alguno de estos síntomas o de presentar alguno de estos factores de riesgo como sobrepeso, perímetro abdominal, que digamos la cintura crece demasiado, pliegues de grasa en extremidades o hinchazón, entonces ahí sí, con mayor gana tendría que ser esta disciplina a querer cambiar los hábitos, el estilo de vida, porque muchas personas esperan a lo mejor curarse solamente con un fármaco, pero es que el fármaco siempre va en conjunto con la disciplina de cada paciente. Si el paciente no va a hacer las rutinas de ejercicio o la dieta que le envía el doctor, entonces es imposible que se pueda curar, como ya lo vimos. Y además, lo natural siempre va a ganar frente al fármaco. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por estar en esta reunión y agradezco a todos por su tiempo.